hoy vamos a revisar, voy a continuar con lo que es la parte de la fisiología renal. Hemos visto en clase nosotros hasta la filtración, vimos la filtración y vimos parte de la reabsorción tubular, ¿no es cierto? Parte de la reabsorción tubular en la que vemos cómo se reabsorbe el agua y se reabsorbe el sodio en el túbulo contorneado proximal y cómo se reabsorbe el agua y el sodio en el asa de Henle a través del sistema multiplicador contracorriente. Eso lo vimos, ¿verdad? Falta, o eso lo vemos mañana, pero falta todavía algunos procesos que es la regulación hormonal de la reabsorción, ¿ya? ¿Por qué? Porque acuérdense que la cantidad de líquido que nosotros filtramos en 24 horas son 180 litros de líquido. Entonces, necesitamos tener varios procesos para reabsorber esa agua, porque si no pasaríamos todo el tiempo orinando. Son 180 litros, son más de 40 galones de líquido que estuviéramos orinando, ¿no es cierto? En 24 horas. Entonces, si tuviéramos solamente un proceso de reabsorción de agua, si llegara a faltar ese o llegara a fallar ese, jodidos. Entonces, por eso hay varios procesos. Ahora, lo que debemos tomar en cuenta es que el agua no se manda sola. El agua es como ustedes. Sí, ya son mayores de edad, son adultos, toman sus propias decisiones. Sí, es verdad. Pero no se mandan solos. Ustedes dependen de sus papás. Papá, mamá o papá y mamá. ¿De acuerdo? El agua es igualito. El agua no se manda sola. El agua depende de... ¿De quién depende el agua? De la osmolaridad, y la osmolaridad es debido o se modifica en base al sodio, ¿no es cierto? A la sal, al cloruro de sodio. Entonces, a excepción de un proceso, que eso lo explicamos un poquito más adelante y con mucho más detenimiento el día de mañana, el agua, si no se mueve el sodio, no se mueve el agua. Así de fácil y sencillo, ¿ya? Eso es lo que debemos tomar en cuenta. Entonces, para que yo pueda reabsorber agua, tengo que reabsorber sodio. Si no reabsorbo sodio, no reabsorbo agua, y así de sencillo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver justamente cómo se da ese proceso y en el camino de esto, si nosotros modificamos el sodio, la osmolaridad, la concentración de sodio en diferentes partes, vamos a ver cómo se lo absorbe más o se lo absorbe menos o se elimina más agua o se elimina, a la final se termina eliminando más orina, ¿no es cierto? Porque el producto final de todo esto es la producción de orina. Eso es el producto final. El producto final no es ver el sodio, la cantidad de sodio. De haciendo exámenes puede ser que sí, pero visualmente yo lo que veo es la cantidad de orina que estoy produciendo, ¿verdad? Ya. Ya, en la primera actividad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un gradiente de solutos. El gradiente de solutos y su influencia o su influjo sobre la concentración de orina. Eso es lo que vamos a hacer. Carla, venga, casi me olvido de mi. Básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Miren, yo tengo un corpúsculo, ¿no es cierto?, con un glomérulo y tengo un corpúsculo, el glomérulo, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, túbulo colector, y aquí se va a recoger la orina, ¿verdad? Hagamos de cuenta que esto es la vejiga. Por todos estos segmentos, yo voy a tener una osmolaridad, entendiéndose osmolaridad como la concentración de solutos que yo tengo en ese espacio, sea en el ultrafiltrado o sea alrededor de los túbulos, en esta parte de aquí, que esto es el intersticio renal. Yo voy a tener una osmolaridad y en dependencia de esa osmolaridad se va a dar la reabsorción de agua, ¿ya? Yo tengo para medir la osmolaridad en el túbulo contorneado proximal, tengo para medir la osmolaridad en el intersticio alrededor del asa de Henle, tengo
un medidor de osmolaridad en el túbulo contorneado distal, tengo un medidor de osmolaridad en el túbulo colector y tengo un medidor de osmolaridad en la orina. En cada uno de estos voy a estar midiendo la concentración de esa orina y en el que está abajo es la osmolaridad del intersticio, ¿ya? Ahora, nuevamente, por eso insisto tanto yo en esto. De la sangre se filtra todo, absolutamente todo, a excepción de células y a excepción de proteínas. Pero de ahí se filtra todo. Por lo tanto, si yo tengo en la sangre una osmolaridad de 300, en la primera parte, en el túbulo contorneado proximal, ¿cuánto será mi osmolaridad del ultrafiltrado? 300, ¿no es cierto? Ya después esa osmolaridad cambia, sí, por la reabsorción de sodio, reabsorción de agua, sistema multiplicador contracorriente, sí, eso ya va cambiando. Pero en la parte inicial, arriba, la osmolaridad es igualito que en la sangre. ¿Por qué? Porque se filtra absolutamente todo, ¿ya? Por recordar nada más, en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe agua, o sea, sal, ¿no es cierto? Se reabsorbe sal, sodio, cloruro de sodio, y por lo tanto se reabsorbe agua. En la porción descendente del asa de Henle, yo reabsorbo ¿qué? ¿Qué reabsorbo ahí? Agua, sal, cloruro, ¿qué reabsorbo? Agua. Reabsorbo agua, ¿por qué? Porque es impermeable a los solutos. En la porción ascendente del asa de Henle, en cambio, ¿qué reabsorbo ahí? Solutos, ¿por qué? Porque es impermeable al agua, en cambio, ¿ya? Y si nos vamos a la otra actividad que vamos a hacer más luego, en el túbulo contorneado proximal, distal, perdón, también reabsorbo agua, y en el túbulo colector también reabsorbo agua, pero ahí es por influjo hormonal, ahí es por efecto de hormonas, que ya las vamos a explicar. Las explicamos más a profundidad mañana, pero vamos a adelantar la práctica del día de mañana. ¿Por qué? Porque el día miércoles no tenemos clases porque tengo turno en el hospital y eso, entonces nos vamos a adelantar un poquito, además de que es súper sencillo, ¿ya? Doc, ¿y el examen? Diciendo que nos den, Profe. Doc, ¿y el examen del miércoles pues pasa para...? No hay. no hay, la próxima para la próxima semana. ¿En serio? O sea, No aplaudan. No, eso es peor, eso es peor. Vamos a la evaluación. Seguimos avanzando y seguimos viendo, y la próxima semana tenemos la evaluación. Ok. A ver, entonces. Sí. Gracias. Ya, ok, entonces como siempre, primero una introducción a lo que vamos a hacer acá, ¿ya? A medida que el filtrado se traslada por los túbulos de una nefrona, los solutos y el agua se mueven desde la luz del túbulo hacia los espacios intersticiales. O sea, tiene que salir pues, del túbulo hacia el intersticio, ¿no es cierto? Este movimiento de solutos y agua se basa en gradientes de concentración de solutos totales entre los espacios intersticiales que rodean el lumen del túbulo y el interior de los túbulos. El líquido intersticial está compuesto principalmente por cloruro de sodio y urea. Cuando la nefrona sea permeable a los solutos o al agua, se alcanzará el equilibrio entre los contenidos del líquido intersticial y el fluido tubular. La hormona antidiurética aumenta la permeabilidad al agua del conducto colector. De hormona antidiurética no nos vamos a entender mucho porque eso lo explicamos mucho más adelante en otra actividad y sobre todo el día de mañana en la clase. Permitiendo que el agua fluya hacia áreas con una mayor concentración de solutos desde la luz del túbulo hacia los espacios intersticiales adyacentes. La reabsorción describe este movimiento de solutos y agua filtrados desde la luz de los túbulos renales de nuevo hacia el plasma. Los solutos y el agua reabsorbidos que se mueven hacia el espacio intersticial necesitan ser devueltos a la sangre o los riñones rápidamente se inflarían como globos. Los capilares peritubulares que rodean al túbulo renal, a los túbulos renales, recuperan las sustancias reabsorbidas y las devuelven a la circulación general. Los capilares peritubulares surgen de la arteriola eferente que sale del glomérulo y se vacían en las venas renales que abandonan el riñón. Sin
sin la reabsorción tubular, excretaríamos los solutos y el agua que nuestro organismo necesita para mantener la homeostasis. En esta actividad examinaremos el proceso de reabsorción pasiva que se produce mientras el filtrado viaja a través de una nefrona y se forma la orina. Durante la realización de la actividad, se supone que cuando la hormona antidiurética está presente, las condiciones favorecen la formación de una orina más concentrada. ¿Ya? Tenemos nosotros acá hormona antidiurética, pero la tenemos acá en esta actividad solamente para saber que en nuestro cuerpo la reabsorción de agua se da con la presencia siempre de hormona antidiurética. Siempre vamos a tener nosotros hormona antidiurética. Arrastramos la hormona antidiurética, por favor, hasta el taponcito de arriba. Eso. Vamos a repetir eso. Bien. Dispense. ¿Miramos el inicio? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo? Flujo al interior del glomérulo, se da la filtración y todo, ¿no es cierto? Ahora, démonos cuenta o analicemos que nosotros acá en el intersticio, en el asa de Henle, lo que tenemos es una osmolaridad de 300, ¿no es cierto? O sea, la osmolaridad abajo en el asa de Henle está igual que la osmolaridad en el túbulo contorneado proximal, está igualito. ¿Existe gradiente de concentración? No. Por lo tanto, ¿se reabsorberá algo de agua ahí? No, no es cierto. Entonces, lo que viene, ¡pum!, pasó y ya, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Miren, yo tengo 300 de osmolaridad en el túbulo contorneado proximal y acá tengo 300 en el intersticio alrededor del asa de Henle. Por lo tanto, no hay un gradiente de concentración entre el túbulo contorneado proximal y el asa de Henle. En este segmento no se le absorbe agua. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué es lo que sucede? No solamente dependo yo del túbulo contorneado proximal y del asa de Henle para reabsorber, también necesito 10-2. ¿Por qué razón? También necesito no, sí, 20, 21. Ya. Entonces también tengo yo otros lugares en los cuales se da este proceso. Si recordamos nosotros, ¿qué sucede en la porción ascendente del asa de Henle? ¿Qué suceso se produce ahí? La reabsorción de solutos. ¿En la porción ascendente del asa de Henle se reabsorbe agua? No, porque es impermeable al agua, se reabsorbe solutos. Entonces, los 300 solutos que salieron del glomérulo, que se fueron a la porción ascendente del asa de Henle, bajaron al túbulo contorneado proximal, bajaron al asa de Henle. Tengo yo 300 acá, no tengo una diferencia, un gradiente de concentración, no se reabsorbe ahí absolutamente nada. Pero en la porción ascendente del asa de Henle, ¿qué estoy sacando yo del ultrafiltrado? Estoy sacando solutos, ¿sí o no? Por eso la osmolaridad o la concentración en el túbulo contorneado distal baja. ¿A cuánto baja? A 100, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede en el túbulo contorneado, en el túbulo colector? Porque ahí la osmolaridad otra vez vuelve a aumentar. ¿Qué sucede acá? Lo voy a explicar porque, insisto, esto lo vemos mañana. ¿Qué es lo que sucede en el túbulo colector? Ahí es en donde actúa esa hormona que se llama hormona antidiurética. Y la característica de esta hormona antidiurética es que reabsorbe agua, pero nada tiene que ver con movimiento de solutos. Nada. Ella solita. Ella sí se manda solita. ¿Qué es lo que hace la hormona antidiurética? Abre unos canales, unas compuertas que se llaman los canales de acuaporina. Es como que les abre y el agua simplemente se mete. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? En el túbulo colector, por la hormona antidiurética,
estaban pasando 100 de osmolaridad, ¿no es cierto? Porque en la rama ascendente del asa de Henle yo ya saqué solutos. Me quedé con poquitos solutos en el túbulo contorneado distal y los solutos que van a bajar al túbulo colector, esos 100 que estaban pasando por acá, ¿qué sucede? ¿Se reabsorben o se eliminan? Ahí ahorita, solo con la hormona antidiurética, pero ¿la hormona antidiurética hace algo con los solutos? No hace nada, solamente saca agua. Entonces los solutos que estaban viajando por el túbulo contorneado distal y empezaron a bajar por el túbulo colector, empezó a sacarle agua y se quedaron concentrados o diluidos. Concentrados, por eso me aumenta la osmolaridad. Voy a hacer el mismo ejemplo que siempre hago. Tengo yo mi olla que está con agua y con papas, ¿no es cierto? En el momento en el que yo estoy bajando por el túbulo colector, le estoy sacando agua a esa olla. ¿Con qué me quedo? Con papas, ¿no es cierto? ¿Le aumenté papas yo? Lo único que hice fue sacar el agua, pero aún así aumentó la concentración de esa olla, ¿sí o no? Lo mismo pasa acá. En el túbulo colector lo único que sale es agua, no salen solutos, no hay movimiento de solutos ahí, por la hormona antidiurética. Como sale agua, los solutos que estaban ahí adentro se concentran y por eso aumenta la osmolaridad. Y a la final termino yo con 300 miliosmoles de osmolaridad también en la orina. Guarda los datos, por favor. Y tengo un volumen de orina, ¿no es cierto? Esos son mis volúmenes con los cuales vamos a partir. Esos son nuestros datos con los cuales vamos a partir y vamos a analizarlos posteriormente. Ahora, pasemos la vejiga, por favor. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen que ocurra con el volumen, o sea, cantidad, y la concentración de la orina, o sea, la osmolaridad de la orina, a medida que incrementamos el gradiente de solutos en el espacio intersticial? O sea, es de 300 y aquí abajo lo vamos a aumentar. ¿Qué creen ustedes que suceda con el volumen y con la osmolaridad de la orina? Piénsenlo despacito. Esta parte, mejor dicho, renal es de pensar, de analizar. ¿Qué es lo que sucede si yo tengo un gradiente de concentración entre la luz del túbulo y el intersticio? ¿Qué sucederá con la absorción de agua? Y si reabsorbo agua, ¿qué sucederá con el volumen al final? Y si estoy sacándole agua, ¿qué sucederá con la osmolaridad al final? O sea, en la producción de orina, ¿qué creen que sucede? Mateo, ¿algo quiere decir? Aumenta, Doc, porque si antes había 300... ¿Aumenta cuál? Son dos cosas. Volumen y concentración. ¿Aumenta cuál? Aumenta la concentración. ¿Ya? ¿Y el volumen? Y el volumen, pienso que no, porque igual ya llega al túbulo colector y la antidiurética hace que salga el agua y se queda concentrado al final. ¿Y el volumen? Al volumen de orina. Baja, dice María. Dice María José. Tengo dos respuestas, dos parámetros que tengo que analizar: volumen y concentración. Pero al final, ¿verdad? Claro, la orina. Salió con 300, ¿no es cierto? Salió con 300. Bajó con 300. En el momento en el que llega al asa de Henle, se encuentra que afuera del asa de Henle yo tengo más osmolaridad, ¿sí o no? Ya no tengo 300. Inicialmente estaba en 300, ahora ya lo subí a 600. Entonces baja el ultrafiltrado y se encuentra que afuera hay 600. Entonces el agua, ¿qué va a hacer? Por gradiente de concentración por osmosis se va a ir para afuera. Entonces solo el hecho de eso yo ya estoy reabsorbiendo agua, ¿sí o no? Ya. Como estoy reabsorbiendo agua, a la final tendré mucha orina o poco orina. Entonces disminuyo mi volumen. Primera respuesta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede después? Yo ya me quedé, cuando ya empiezo a subir en el asa de Henle, ¿ese ultrafiltrado está concentrado o está diluido? Concentrado. Concentrado. ¿Por qué? Porque el agua ya la saqué abajo. Estoy concentrado, entonces puedo aumentar mi osmolaridad y de ahí, a la final, en el túbulo colector, ¿yo qué estoy sacando? Más agua. Por lo tanto, estoy concentrando
Más. Entonces yo tendré menos orina y más concentración, o sea, más osmolaridad. Veamos qué es lo que, si eso es lo que sucede. Carlita, por favor, respondemos las preguntas. Eso, muy bien. Aumentamos la osmolaridad. 600, eso, ¿Y la leche? no, ya está, ya está. Vamos a ver si eso es lo que sucede. Tengo 300, le aumenté a 600. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Empecé con 300, ¿no es cierto? Mi gradiente de concentración abajo en el asa de Henle está en 600. Por lo tanto, por gradiente de concentración por ósmosis, el agua salió, abandonó el grupo, ¿no es cierto? Abandonó el grupo el agua y yo mi orina, el ultrafiltrado, perdón, que está ascendiendo por el asa de Henle está muy concentrado, ¿sí o no? Está muy concentrado, está con 600. Pero ¿qué sucede en la porción ascendente del asa de Henle? ¿Qué fenómeno sucede ahí? Se reabsorben solutos, o sea, saco los solutos. Por eso arriba, en el túbulo contorneado distal, la osmolaridad otra vez baja, ¿verdad? Pero acá en el túbulo colector, ¿qué vuelve a suceder acá otra vez? Sale otra vez agua. Sale agua. Se reabsorbe agua, porque en esta porción es independientemente de los solutos, es solamente por la hormona antidiurética. Se reabsorbe agua y la vuelvo a concentrar a esa orina. ¿Y la vuelvo a concentrar cuándo? A 600 y a la final termino en 600. ¿Qué sucedió? Yo tuve volumen disminuido porque ahora ya no reabsorbo agua en un solo lugar. ¿Se acuerdan que aquí en el anterior yo reabsorbí agua solo en el colector? Ahora ya tengo reabsorción de agua en dos lugares, en el asa de Henle y en el colector. Por lo tanto, el volumen de orina baja, pero la osmolaridad aumenta. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes que suceda si seguimos aumentando esa osmolaridad, la osmolaridad de acá abajo, del intersticio? ¿Qué creen que suceda con el volumen y con la osmolaridad de la orina? Disminuye más, disminuye más el volumen y aumenta más la concentración, dice Gabriel. ¿Qué creen que suceda, Ariana? Lo mismo, ¿qué es lo mismo? Aumenta la concentración, disminuye el volumen. ¿Por qué? Asumiendo que esa es la respuesta correcta, porque si yo aumento la concentración del intersticio, la osmolaridad del intersticio, el agua que está bajando en el ultrafiltrado, si tengo más osmolaridad afuera, voy a sacar más agua. Como saco más agua, tengo menos volumen de orina, ¿no es cierto? Y al final todo el proceso me va a concentrar más la orina. Veamos si eso es lo que sucede. Aumentamos, por favor, Carlita, de 300 en 300 hasta llegar a 1200. Así, de 300 en 300. 900 de eso, dispensamos, iniciamos y vamos a ver si eso es lo que sucede. Ahora, pregunta para ustedes. ¿De cuánto es la concentración intersticial en la parte más inferior del asa de Henle? ¿Hasta cuánto puede llegar? Un dibujito les puse en clases. La concentración normal del intersticio, de la osmolaridad normal del intersticio, puede llegar de 1200 a 1400 miliosmoles en el intersticio, en el asa de Henle. ¿De acuerdo? Nosotros empezamos con una isoosmolar con el plasma, fuimos aumentando hasta llegar a un valor normal. ¿Guardamos datos? ¿Qué sucedió? El volumen sigue disminuyendo y la concentración de orina sigue aumentando, ¿no es cierto? Subimos a 1200, que es lo normal, que normalmente deberíamos tener nosotros a ese nivel. ¿Guardamos datos? ¿Qué siguió sucediendo? Siguió disminuyendo el volumen y aumentando la concentración. ¿Cuál es el mensaje de esto? Que la reabsorción de agua, primero que son varios lugares en los cuales yo puedo reabsorber agua. Primero, uno de los lugares en los que yo reabsorbo agua es el túbulo contorneado proximal, ¿no es cierto? Y de hecho ahí es donde más agua se reabsorbe. El más del 90% de agua se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal.
Pero de ahí yo tengo el asa de Henle a través del sistema multiplicador contracorriente, que es lo que estamos modificando ahorita nosotros. ¿Qué está haciendo? Vean. No sé, uno solo. Experimento, no experimento. Sí, me está... Continuar. Veamos. Ah, sí, sí, ya. El asa de Henle, que también se reabsorbe agua ahí, y tengo yo otros lugares en los que se reabsorbe. El punto de esto es que para que yo pueda ejecutar de buena manera o de mejor manera la reabsorción de agua a nivel del asa de Henle, yo tengo que modificar mi concentración, mi osmolaridad en el intersticio, o sea, afuera del asa de Henle. ¿Y cómo lo concentro? ¿Cómo aumento mi osmolaridad? A través del sistema multiplicador contracorriente. ¿Ya? Ahí se reabsorbe. Mientras yo más osmolaridad tengo, más concentración, reabsorbo más agua. Y si reabsorbo más agua, elimino menos orina o produzco menos orina. Pero esa orina será concentrada. ¿Ya? Ok, ¿comprendido eso, chicuelos? ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? Pero así como digo, será solo más concentrada, entonces digamos que la hormona antidiurética no tendría tanta relación o tanta importancia, porque al final si no hay... En la concentración, pero... Ya. No, pero en la concentración sí tiene, ¿por qué no? Porque digamos, no hay hormona antidiurética, no se reabsorbe el agua y se filtra más y no pasaría nada. Pero a ese nivel. ¿Y los otros? Pero no dijo que la antidiurética solo actúa en el tubo colector. Claro, es que no comprendo tu pregunta. A ver, O sea, digamos que si no tenemos hormona antidiurética, el agua, digamos el ultrafiltrado, pasa por el tubo colector, pero ya no sale. Eso quiere decir que pasa más a la vejiga. Claro, y se produce más volumen de orina. Por eso, no tiene tanta relación si, digamos, en un caso una persona le falla el hipotálamo y no está produciendo antidiurética. Pero no sería nada, solo fuera más seguido al baño, ¿verdad? Claro, lógico, pero es que ese hecho de ir más seguido al baño tiene sus implicaciones clínicas, porque cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética es que tengo mucha hormona antidiurética, pero tengo la otra parte, que es en cambio la diabetes insípida, que es no tengo hormona antidiurética. ¿Qué sucede ahí? Las personas se pasan orinando todo el tiempo, todo el tiempo. Una orina que será diluida, y eso lo vemos más adelante, pero al final orinan un montón. Y eso, claro que te tiene una implicación clínica, porque no es el orinar más veces. Si orino yo normalmente 1 o 2 veces al día, ahora como no tengo hormona antidiurética, orinaré unos 3, 4. No, literal es orinas un montón. ¿Por qué? Porque claro, yo tengo 180 litros de producción, ¿no es cierto? De esos 180 litros, en todo el proceso, hasta antes del túbulo colector, se me reabsorbe más del 90%. ¿Cuánto es el 10% que me sobra de 180? 18 litros, hijo. Imagínate, igual sigue siendo una cantidad brutal de orina. ¿Sí o no? Sí. Entonces, no es que no importa tanto. Claro que importa. Por eso tenemos tantos procesos de reabsorción de agua, porque es la cantidad que filtramos es inmensa. Si tuviéramos un solo proceso no alcanzáramos a reabsorber todo y estuviéramos literal todo el tiempo orinando. Por eso tenemos 1, 2, 3, 4 procesos de la absorción de agua. 4. ¿Ya? Hasta ahorita hemos visto 1, 2 o más. Y con la antidiurética, 3, digamos. Nos falta un poquito más. ¿Ya? Ok. ¿Alguna otra duda, niños? ¿No? Bueno, salimos y vamos a la otra actividad. Reabsorción de glucosa. Ya. Experimento. Ahora vamos a ver cómo se da la reabsorción de glucosa en la nefrona a través de proteínas cotransportadoras. Esto no lo hemos visto en clases, lo explicamos mucho más el día de mañana, pero para poder comprender qué es lo que sucede, nuevamente volvemos de la sangre se filtra todo. Y yo en sangre tengo glucosa. Todos tenemos glucosa en sangre, absolutamente todo. Y como de mi sangre, en el proceso de filtración glomerular, se me filtra todo, es lógico pensar que se me va a filtrar toda la glucosa que yo tengo en sangre. Todo se me va a filtrar. Si yo no tuviera la capacidad de reabsorber esa glucosa, toda la glucosa se eliminaría. Ahora, nosotros podemos vivir tranquilamente con valores altísimos de glucosa. Súper altos, más de 1000 de glucosa. Lo normal de glucosa es menos de 100.
Menos de 100 en el sentido entre 90 y 100. Pero yo puedo tener glucosa de 1000 y aún así seguir viviendo como que no ha pasado nada. ¿De acuerdo? Pero yo no puedo vivir con valores bajos de glucosa. Con glucosas menores a 50, yo ya puedo morirme. ¿De acuerdo? Entonces es más peligrosa tener hipoglicemia, o sea, glucosas bajas, que tener hiperglicemia. Por lo tanto, a lo que vamos y lo que nos compete a nosotros. Si nosotros de la sangre filtráramos toda la glucosa, que de hecho se filtra toda la glucosa, pero esa glucosa no pudiera ser reabsorbida, toda la glucosa se eliminaría y se iría. Y la perderíamos. Y nos quedaríamos en 40 minutos, porque en 40 minutos me demora en filtrar toda la sangre de mi cuerpo. En 40 minutos, ¡pum!, muerto. ¿Por qué? Porque se me eliminó toda la glucosa. Entonces, toda esa glucosa que está eliminándose, que está filtrándose, perdón, toda esa glucosa tiene que reabsorberse, no puede eliminarse. Y tiene que reabsorberse toda la glucosa. Todo, absolutamente toda la glucosa tiene que reabsorberse. Y la reabsorción de la glucosa se hace en el túbulo contorneado proximal. Ahí se hace la reabsorción de glucosa. Solo ahí. No se hace en ningún otro lado más. Solo túbulo contorneado proximal. Ahora, la reabsorción de glucosa se realiza a través de un proceso que es con ayuda de unos cotransportadores, se llama. Son proteínas cotransportadoras. ¿Qué es lo que hacen estas? Les pongo un ejemplo. Cuando ustedes llegan en el aeropuerto, digamos que ustedes, cada uno de ustedes es una molécula de glucosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 glucosas tengo yo, y conmigo 26, que llegamos al aeropuerto, ¿ya? Y cada uno tiene que coger un taxi. Si yo tengo 26 taxis, perfecto, los 26 nos subimos y nos fuimos, ¿verdad? ¿Se queda alguna glucosa, alguno de ustedes ahí en el aeropuerto para irse caminando? No, ¿ya? Perfecto. ¿Qué sucedería si yo tengo 25 taxis, pero tengo 100 glucosas? Las 25 se transportan y las otras 75 no pueden transportarse y se eliminan. ¿Y se eliminan a través de dónde? A través de la orina, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, estos cotransportadores son saturables. O sea, no es que si tengo 1000 de glucosa, pues tengo 1000 transportadores. Si tengo 2000, pues 2000 transportadores. No. Son saturables. Yo tengo un número limitado de cotransportadores. ¿Y el cómo calcular ese número limitado de cotransportadores y cuánto se filtra de glucosa? Eso lo aprendemos mañana. Pero si yo llego a saturar, a completar el número de cotransportadores, se transportaron los, digamos, pongo un número al azar, se transportaron 100. El resto por fuera de los 100 ya no puedo transportarlos y simplemente se eliminarán en orina. Normalmente yo no debería tener glucosa en orina, nada, absolutamente nada de orina, ni una gotita de orina, nada, cero, de glucosa en orina, no debería tener nada. Pero yo puedo tener glucosa en orina en lo que se llama glucosuria. Glucosuria es glucosa más orina. Glucosuria, yo podría tener glucosuria si es que tuviera valores elevados de glucosa. Es lógico, si yo tengo valores elevados de glucosa en sangre y todo lo que está en mi sangre se filtrará un montón de glucosa al ultrafiltrado. Pero si yo tengo un número limitado de cotransportadores, una parte se reabsorbe y la otra parte empieza a eliminarse, ¿no es cierto? Ok, ¿comprendida esa parte, niños? Ya. Lo explicamos de mejor manera el día de mañana, pero de todas maneras esto es como que para adentrarnos en lo que vamos a hacer. Introducción. La reabsorción es el movimiento de solutos filtrados y agua desde la luz de los túbulos renales de nuevo hacia el plasma. Sin reabsorción, excretaríamos los solutos y el agua que nuestro organismo necesita para mantener la homeostasis. La glucosa no es una molécula muy grande y por lo tanto se filtra fácilmente del plasma hacia el interior de la cápsula de Bowman como parte del filtrado. Para asegurarse de que la glucosa es reabsorbida hacia el organismo, de modo que pueda servir de combustible para el metabolismo celular. En las células del túbulo contorneado proximal de la nefrona se encuentran presentes proteínas cotransportadoras de glucosa.
Hay un número finito de estos transportadores de glucosa en cada célula del túbulo renal. Por lo tanto, si hay un exceso de glucosa presente en el filtrado, no será reabsorbida toda y será inoportunamente excretada en la orina. La glucosa primero es absorbida por transporte activo secundario en la membrana apical de las células del túbulo proximal y luego abandona la célula tubular a través de difusión facilitada a lo largo de la membrana vasolateral. Ambos tipos de proteínas transportadoras que transportan estas moléculas a través de las membranas tubulares son proteínas transmembrana. Como se necesitan las proteínas transportadoras para mover la glucosa desde la luz de la nefrona hacia los espacios intersticiales, hay un límite en cuanto a la cantidad de glucosa que puede ser reabsorbida. Cuando todos los transportadores de glucosa están unidos a la glucosa que están transportando, el exceso de glucosa del filtrado se eliminará en la orina a través del glucosúrico. En esta actividad examinaremos el efecto de la variación del número de transportadores de glucosa en el túbulo contorneado proximal. Es importante tener en cuenta que normalmente el número de transportadores de glucosa es constante en un riñón humano y que es la glucosa plasmática la que varía a lo largo del día y de la vida. En esta actividad se mantendrá constante la glucosa plasmática y variaremos el número de transportadores de glucosa. No existen enfermedades que aumenten o que disminuyan el número de transportadores, no existen. Nosotros tenemos un número específico de transportadores de glucosa, todos nacimos con eso. Lo que varía es la glucosa, si tengo más glucosa o si tengo menos glucosa a lo largo del día. Para el efecto, lo que nosotros vamos a variar no es el valor de la glucosa, sino lo vamos a variar los cotransportadores. Pero no es que suceda así en la vida real, pero para el efecto, para la comprensión y el aprendizaje, lo que vamos a modificar son los cotransportadores. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué es lo que tengo yo? Tengo mi corpúsculo, tengo un medidor de glucosa en el corpúsculo, tengo un medidor de glucosa en el túbulo contorneado distal, tengo un medidor de glucosa a nivel de la orina, de la vejiga, y tengo un medidor del volumen de orina. La concentración del intersticio, o sea, el gradiente de concentración, lo fijamos en 1200, que es lo normal con lo que nosotros vamos a trabajar. Vamos a iniciar, Carlita, por favor. Y tomamos en cuenta que los cotransportadores de glucosa los tengo en cero ahorita. Están en cero. O sea, no tengo ningún cotransportador. Si no tengo cotransportadores y el único lugar en el cual se reabsorbe glucosa en el túbulo contorneado proximal, si me salieron, ¿cuántos dije de glucosa? Ahí 6. Si me salieron 6 de glucosa y como no puedo reabsorberlos, tendré 6 en todo lado, incluido la vejiga, ¿no es cierto? En la orina ya tendré 6. ¿Por qué? Porque no estoy absorbiendo absolutamente nada. Ahora, pero eso porque pusimos en cero los cotransportadores. Ya vamos a modificarlos ahora y vamos a ver. ¿Qué creen ustedes que suceda con la concentración de glucosa en la vejiga, o sea, ya el último, en la orina, cuando añadamos cotransportadores? Ahorita estaba en cero, pero si yo le pongo cotransportadores, ¿qué sucederá con la glucosa en la orina? ¿Aumentará? ¿Disminuirá? ¿Qué sucederá? ¿Qué dice Carlos? Disminuye, dice, la cantidad de glucosa en la orina. Pero no debería ser cero, no debería ser cero, no debería ser cero. Si ya hay cotransportadores, ya no hay glucosa en la orina. Pero puede ser que yo tenga, en este efecto, poquitos cotransportadores, no tenga muchos. ¿Ya? O sea, sí, si tuviera la cantidad normal de cotransportadores. Pero como vamos a empezar con valores bajitos de cotransportadores, sí, en relación al inicial, ¿qué sucederá con la glucosa en la orina? Sí va a haber. Sí va a haber, pero aumentado o disminuido. Disminuido, ¿no es cierto? Veamos. Ponemos pasamos de giga, respondemos lo de la izquierda. Otra vez. Aumentamos a 100. Eso. Al lado está, dice Harriers. A la izquierda, al lado del 100. Eso. Añadimos los cotransportadores y damos en iniciar. Como ya tengo cotransportadores, es lógico pensar que salen 6, como ya se reabsorben,
En el túbulo contorneado distal tendré menos que 6 al menos, y en orina tendré menos, ¿no es cierto? Menos que, o sea, lo mismo. Menos que lo que se filtró. Pero lo mismo que tiene el túbulo contorneado distal. O Claro, lógico. ¿Por qué? Porque no se reabsorbe en ningún otro lado la glucosa. Solo en el proximal se reabsorbe. Entonces, claro, yo empiezo con 6, como ya tengo 100 de cotransportadores, al distal me llega 429, o sea, menos. Y en la orina, a la final tendré los mismos 429. ¿Por qué? Porque no se me reabsorbe glucosa en ningún otro lado, ¿no es cierto? Ya. Ahora, ¿qué creen ustedes que suceda si aumentamos y seguimos aumentando el número de cotransportadores? ¿Qué sucederá con la cantidad de glucosa en orina? Yo sigo aumentando los cotransportadores en el proximal. ¿Qué le sucederá a la glucosa en orina? Va bajando en relación a la cantidad de cotransportadores que le pongo. Veamos si eso es lo que sucede. Vamos a ir aumentando de 100 en 100 hasta llegar a 400. Yo tenía 6. 4.29. Porque es un simulador. Yo pregunté eso y eso me dijo. Estábamos en 100, ahorita le pusimos 200. Pero Ahí aguante un ratito. ¿Qué sucedió? ¿Disminuyó la concentración de glucosa en el proximal? Sí. Bien. Iniciamos, cuando teníamos 0, estaba en 6. Pusimos 100 de cotransportadores, disminuyó a 429. Pusimos 200 de cotransportadores, disminuye a 257. O sea, mientras más transportadores, sigan más generación. Mientras más transportadores tengo, a la final tengo menos glucosa. ¿En dónde? En el distal y por ende en la orina, ¿verdad? Vamos a seguir aumentando, aumentamos hasta 400 y vamos a ver qué es lo que sucede. Y vamos a ver si sucede lo que dijo Alexander, en algún punto puede llegar a 0 de glucosa en la orina. Puede llegar, ¿no es cierto? De hecho, tiene que llegar a eso. Debería llegar a eso. ¿cuántos cotransportadores se necesitan para Samantha Pinto. Sí sé quién es. ¿Cuántos cotransportadores se necesitan para transportar? Eso lo aprendemos mañana. Ahorita solamente el ejercicio de tengo más, reabsorbo más. Tengo menos, reabsorbo menos. ¿Ya estamos de 400? Ya. 0. Ok, ¿se produjo lo que dijo Alexander? Sí. Si yo tengo la cantidad suficiente de cotransportadores y mi cantidad de glucosa no supera el número de cotransportadores, a la final en orina yo debería tener 0 de glucosa. 0, nada de glucosa. Ni un poquito, nada, 0. El problema es cuando yo tengo cantidades aumentadas de glucosa en sangre, como sucede en las personas diabéticas, ¿ya? Cuando yo tengo diabetes, la cantidad de glucosa que puede ser transportada por los cotransportadores es mayor, es demasiado. Por lo tanto, la única opción que tiene es de eliminarse esa glucosa y empiezo a tener glucosuria, ¿de acuerdo? Ok. ¿Y cuánto es como el mínimo que deberíamos tener de glucosa? ¿O es 0? ¿Qué es? ¿De glucosa en dónde? En orina. 0. Pero y un poquito mucho. No, nada, 0. Si es que usted, eso aprendemos mañana. Si es que usted tiene así de glucosa en orina, quiere decir que la cantidad en sangre superó cierto valor. Y eso ya es efecto. Eso ya es efecto. ¿Ya? Ok. ¿Comprendido, chicuelos? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Ok, cambiamos de actividad, por favor. ¿Sí? Salimos, specs. Continuar. A la última actividad. Efecto de hormonas en la Ya. A ver, chicos, esto lo vemos mañana, pero lo vamos a simular el día de hoy y mañana puede ser que lo comprendan incluso un poco más. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos, como les decía, nosotros tenemos el proceso de la absorción de agua en varios lugares de la nefrona. Túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Ahora, la reabsorción de agua
a nivel del túbulo contorneado distal y del túbulo colector es dependiente de hormonas. ¿Ya? Es dependiente de hormonas, en este caso la hormona aldosterona y la hormona antidiurética. De las dos, la aldosterona sí modifica la osmolaridad del intersticio mediante la reabsorción de solutos, la aldosterona. La antidiurética no. La antidiurética funciona solita a través de canales de apocorina. ¿Qué es lo que hace? Miren, la aldosterona, la hormona aldosterona, es una hormona que se produce a nivel suprarrenal, de la corteza de la glándula suprarrenal, en respuesta a ciertas circunstancias que las veremos mañana. ¿Qué es lo que hace a nivel de la nefrona la aldosterona? Estimula la reabsorción de sodio, y si está reabsorbiendo sodio, ¿qué reabsorbe atrás del sodio? Agua, ¿no es cierto? Entonces, reabsorbe sodio y por ende reabsorbe agua. Pero también hace otra cosa la aldosterona, elimina potasio. ¿Qué es el potasio? Es otro soluto. El sodio es un soluto, el potasio es otro soluto. Entonces, ¿qué es lo que hace la aldosterona? Reabsorbe sodio, por lo tanto reabsorbe agua, pero elimina potasio. ¿En dónde? En el túbulo contorneado distal y en la parte cortical del túbulo colector. Ahí actúa la aldosterona. ¿Ya? Mientras que la hormona antidiurética, ¿qué es lo que hacía? Abre unos canales de agua que se llaman canales de apocorina y el agua se mete. No reabsorbe sodio, no elimina potasio, no hace absolutamente nada con respecto a los solutos, la antidiurética. Solo mete agua, punto. ¿Ya? Ok. ¿Comprendido esa parte? ¿Sí? Ya. ¿En dónde actúa la antidiurética? Actúa únicamente en el túbulo colector. Solo ahí actúa la hormona antidiurética. Vamos a dar la introducción como siempre. La concentración y el volumen de orina excretada por nuestros riñones cambiará dependiendo de lo que nuestro organismo necesite para mantener la homeostasis. Por ejemplo, si una persona consume una gran cantidad de agua, el exceso será eliminado en un gran volumen de orina diluida. Por otro lado, cuando se presenta una deshidratación, hay un claro beneficio en ser capaz de producir un pequeño volumen de orina concentrada para retener agua en el organismo. La actividad 4 ha demostrado cómo el gradiente de concentración de solutos totales en los espacios intersticiales que rodean la luz del túbulo permite excretar una orina concentrada, aumentada su osmolaridad. La aldosterona es una hormona producida por la corteza suprarrenal bajo el control del sistema renina-angiotensina-aldosterona del organismo. Una disminución de la presión arterial es detectada por las células de la arteriola aferente, activando la liberación de renina. La renina actúa como una enzima proteolítica, convirtiendo el angiotensinógeno en angiotensina 1. Las células endoteliales en todo el cuerpo poseen una enzima de conversión que transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 le indica a la corteza suprarrenal que secrete aldosterona. La aldosterona actúa sobre las células del túbulo contorneado distal de la nefrona para promover la reabsorción de sodio desde el filtrado hacia el organismo y la secreción de potasio desde el organismo hacia el ultrafiltrado. Este desplazamiento de electrolitos junto con la adición de hormona antidiurética también provoca más absorción de agua hacia la sangre, lo que produce un incremento de la presión arterial. La hormona antidiurética es sintetizada por el hipotálamo y almacenada en la hipófisis posterior. Los niveles de hormona antidiurética se ven influidos por la osmolaridad de los fluidos corporales y por el volumen y la presión del sistema cardiovascular. Una variación del 1% en la osmolaridad del organismo hará que se segregue esta hormona. Su principal acción es aumentar la permeabilidad del conducto colector al agua, de modo que se absorbe más agua hacia el organismo por la inserción de canales de acuaporina o canales de agua en la membrana apical del epitelio. Sin esta reabsorción de agua, el organismo se deshidrataría rápidamente. Por lo tanto, nuestros riñones regulan estrechamente la cantidad de agua y solutos excretados para mantener el equilibrio hídrico en el organismo. Si se ha reducido la ingesta de agua o si se ha producido una pérdida de líquidos en el cuerpo, los riñones funcionan para conservar agua, haciendo que la orina se concentre más respecto a la sangre. Si ha habido un gran consumo de líquidos, la orina se hará diluida respecto a la sangre.
En el individuo normal, la osmolaridad de la orina varía desde 50 hasta 1200 milimoles de agua, de litro, perdón, en dependencia de la cantidad de líquido que tengamos en ese momento en el espacio intravascular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En nuestra simulación tenemos el corpúsculo, tenemos un medidor de osmolaridad en el túbulo proximal, tenemos un medidor de osmolaridad en el intersticio, tenemos medidor de osmolaridad en el distal, medidor de osmolaridad en el colector, medidor de osmolaridad en la orina, medidor de volumen de orina y tenemos el gradiente de concentración acá. Y a la derecha tenemos los frasquitos de la aldosterona y de la hormona antidiurética. Primero vamos a ver cómo actúa la una con respecto a la formación de orina. Luego vamos a ver cómo actúa la otra, que de hecho ya lo vimos, cómo actúa la otra. Y luego vamos a ver cómo actúan las dos. ¿Ya? Abajo tenemos nosotros concentración de potasio en la orina, volumen de orina, concentración de orina, gradiente de concentración y deberíamos añadir uno más ahí en relación a la concentración de sodio en la orina. Concentración de sodio en la orina. ¿Ya? Ok. Tomamos en cuenta que la concentración total de solutos del fluido intersticial está ajustada en 1200 miliosmoles, que es la concentración normal máxima de los solutos. Y damos en iniciar, Carlita, por favor. Estamos recorriendo, está produciéndose la filtración, la reabsorción tubular y la secreción. ¿Ya? Guardamos datos y tenemos unos valores basales con ausencia de aldosterona y ausencia de antidiurética, solamente la filtración normalita sin influjo hormonal. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes que suceda con el volumen de orina y la concentración de orina cuando añadamos aldosterona? Solo aldosterona, solo aldosterona. Antes de responder hacia la loca, cálmense y piensen, ¿qué es lo que hace la aldosterona? ¿Qué le va a hacer la aldosterona al ultrafiltrado? ¿Qué es lo que hace la aldosterona normalmente? Reabsorbe sodio, por lo tanto reabsorbe agua y elimina potasio. Piensen ustedes, con ese parámetro, ¿qué sucederá con el volumen de orina, con la concentración de orina, con la concentración de potasio y con la concentración de sodio en la orina? Las cuatro cosas. Vayan de uno en uno, despacito, uno por uno. El sodio también. Reabsorbe sodio, reabsorbe agua, elimina potasio. Por lo tanto, ¿qué le sucederá al volumen de orina, a la osmolaridad de la orina, a la concentración de sodio y a la concentración de potasio en la orina? Eso está reabsorbiendo agua. Pero reacciones en la Claro. Volumen de orina, concentración de orina, concentración de sodio, concentración de potasio. En orina, todo en orina, porque al final el producto final de todo esto es la orina. Entonces tenemos que analizar la orina. Y la orina nos da un montón de información. En clases les dije, no les dije, la orina no me sirve solo para ver si tiene infección o no de vías urinarias. Eso es lo de menos. Miren el equilibrio que tiene el riñón en la formación de orina. Podemos obtener un montón de información nosotros de la orina. Un montón. Y a la final solamente vemos, ¿tiene infección o no tiene infección? Ya, se acabó. Y no sirve para nada más. No, no es así. Más bien en prácticas
por favor pídanles que les enseñen a analizar adecuadamente un examen de orina. ¿Y en qué situaciones ustedes pueden tener alteraciones en la concentración de orina y en la concentración de los electrolitos relacionados con esto? Porque esa es la parte de la práctica. Sube la concentración, baja el volumen, baja potasio y baja sodio y contenido. Si no le interesa darme, se me va. Está toda la clase, ríe y me fastidia eso. Yo creo que sube la concentración de la orina, creo que baja el volumen, baja sodio. A ver otra vez. ¿Volumen? Más disminuye. ¿Ya? ¿Por qué? Explíquelo. De uno en uno vaya explicándolo. Cuando, o sea, absorbe sodio y agua, la aldosterona y elimina potasio. Entonces, la concentración sube. No, primero volumen, despacito. Unito por unito. Disminuye el volumen. ¿Por qué? Porque reabsorbe, o sea, en resumen, se reabsorbe agua, sodio y se elimina potasio. ¿En ese orden? Se Primero reabsorbe reabsorbo agua. sodio, se Exactamente. Porque acuérdense que el agua le sigue al sodio. Reabsorbo sodio, reabsorbo agua y elimino potasio. Entonces, como reabsorbo sodio y reabsorbo agua, ¿qué le pasa al volumen? Baja. Ya. Primer punto. Bien. Siguiente. De ahí, la concentración aumenta. Concentración de la orina. La concentración de la orina aumenta. ¿Por qué? Porque reabsorbimos sodio, agua y... No, por eso no, eso no. Ibas bien. Porque estamos Que son las papas. Son las papas. Sí. O sea, sí, pero no se supone que no. Se fue sacando el reloj. No, pero... Estoy sacando agua y ya sacando eso. Se queda concentrado. ¿No es cierto? ¿Y por qué sacamos el agua? El potasio entra. Por eso. Claro. Con el potasio. ¿Pero solo me entraría por el potasio o qué entra? Miren, si yo, háganlo así, el análisis. Si yo en mi olla le estoy poniendo aldosterona y solo estoy sacando papas, solo saco papas, solo las papas, no saco el agua. ¿Qué le pasa a esa olla? ¿Está diluida o está concentrada? Diluida. Está diluida, ¿no es cierto? Vuelvo a poner las mismas papas. Está con aldosterona. Si en cambio yo saco papas y saco agua, Concentrado. No hay No hay nada. estoy sacando las dos. Pero entra potasio. Pero entra potasio, ¿no es cierto? Ahora, la cantidad de potasio que ingresa Poquito. es poca en relación a la cantidad de sodio que yo estoy sacando. Aún así, ¿es un soluto? Sí, por supuesto que es un soluto. Y ese soluto me ayuda a mantener, en todo caso, me ayudaría a mantener la osmolaridad de la orina. Ni a aumentarla ni a disminuirla. A mantenerla ahí, media equilibrada. ¿Ya? ¿Por qué? Por las tres cosas. Porque estoy sacando sodio, estoy sacando agua y estoy poniendo un poquito de potasio. ¿Ya? La osmolaridad. Concentración de sodio. De sodio, orina. Bajo. Ya, ok. ¿Bajo por qué? Porque estoy reabsorbiendo sodio, ¿no es cierto? ¿Y la concentración de potasio? ¿Por qué? Porque estoy eliminando potasio, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Okay. Veamos si eso es lo que sucede. Carlita, por favor. Aldosterona. O sea, ¿sí o no? O sea, la osmolaridad, o sea, la concentración es la misma. Debería mantenerse. La misma. Debería mantenerse, claro. Porque no estoy. A ver, nosotros podemos, hasta que suceda eso, no pondrá guardada la idea, solamente que se acabe eso y dejamos. Yo puedo aumentar la concentración de una sustancia aumentando solutos o sacando agua. ¿Sí o no? En cualquiera de los dos casos yo estoy aumentando la concentración, la osmolaridad de ese líquido, de esa sustancia. Si aumento solutos, claro, estoy poniéndole papas a la sopa, a la olla. Estoy aumentando la concentración. Pero si en lugar de aumentar papas, yo lo que hago es sacar el agua, solo el agua, también estoy aumentando la concentración. ¿Sí o no? Pero si saco los dos,
en iguales proporciones esté mal. ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Si yo tengo esta botella, ¿de qué será? Jalándose el trago porque será lo último que me falta. Solo lo último que faltaría de este grupo, la verdad. Si yo tengo esto, ¿no es cierto? Y yo a esto quiero aumentarle la concentración. Yo tengo dos opciones. O aumento el azúcar o la sal, digamos, la sal, aumento la sal y está súper concentrado. O le pongo poquita sal y le saco agua. Igual está concentrado. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Ya, eso es lo que intentaba. Es lo que intentaba hacer. Gracias. Ok, entonces, estamos guardando. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? No, pero yo sigo sin entender eso. Claro, estoy sacando los dos de O sea, y esto, espera. Dijo que era Sandra, y con lo que explicó, la concentración debe disminuir supuestamente, pero asegurar. Porque sale más, porque entra un poquito potasio, pero sale más sodio. por eso, pero esa no es que va a disminuir la cantidad. O sea, disminuye, pero tienes que tener en cuenta la cantidad de puntos de potasio. Pero yo sí sé que sí, porque eso nos va a tomar ahorita. Y si no sabe, pues ya, pues, me pregunto. Doc. Venga, nosotros. Doc. Solo que dominó el volumen, Pero en realidad disminuye la concentración porque dice que sale más sodio, sale todo, pero entra con poquito potasio. Entonces a la final sí disminuye la concentración porque saca más sodio, pero solo, digamos, saca 10 de sodio, pero aumenta, solo pone 2 de potasio. Entonces, no. ¿Por qué? Porque estoy sacando agua. Atrás de ese sodio también estoy sacando agua. No estoy añadiendo agua para disminuir la concentración. Salen las mismas proporciones, el sodio y el agua. Salen igualito. Y estoy poniendo así como que un de potasio. Pero, Veamos. Doc, eso sería que disminuye. ¡Da! O se ¡cha mantiene. madre, Mateo! Ya va. Diga, no diga. Entonces sería que porque sale sodio, agua y entra un poco de potasio, disminuye o se mantiene. No disminuye, se mantiene. Se mantiene. Se mantendría, claro. Se mantiene. ¿Cómo lo explicamos? A ver, pongamos otro ejemplo. Potasio. No, porque aumenta. A veces las confundes. Yo tengo una cafetera. ¿Ya? Ya. No una taza de café, una cafetera. Ya. Yo esa cafetera le voy a hacer súper concentrada. Entonces pongo un montón de café. ¿No es cierto? Ya. Ahí tengo una concentración alta, ¿verdad? Ya. Estoy queriendo preparar en la misma. Y pongo poquito café y pongo un montón de agua. Ahí tengo una concentración baja, ¿no es cierto? Se está diluyendo. Si yo pongo en iguales proporciones café y agua, tengo una concentración estándar, ¿ya? Ahora voy a sacar las cosas de ella. Yo tengo mi cafetera, que estaba en iguales concentraciones. Igual concentración de café, igual concentración de agua. Si yo pudiera sacarlo solamente al café, ¿con qué me quedo ahí adentro? Agua. Y por lo tanto mi cafetera estará diluida, una osmolaridad disminuida. Si en cambio en mi cafetera pudiera sacar solamente el agua, ¿con qué me quedo ahí adentro? Con el café. Con el café, o sea, me quedo concentrado, ¿verdad? Pero si yo en cierto punto saco los dos, o sea, le riego hacia los dos, ¿se modificó en algo la concentración? No. Lo único que disminuyó fue el volumen, pero la concentración sí fue, ¿no es cierto? Ya. Entonces, Que se Ya, Se a ver, mantiene. entonces, ¿qué es lo que Disminuye, sucedió? pero de ahí empieza se mantiene. ¿Qué es lo que sucedió, chicos? Miren. Volumen de orina. Primero con el volumen, como dijo María de los Ángeles. Volumen disminuye, ¿no es cierto? De 200 bajó a 180. ¿Disminuyó por qué? Porque le absorbí sodio y le absorbí agua. Disminuyó el volumen. La concentración de orina. ¿Qué pasó con la concentración de orina? aumenta. No. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué? Se mantiene. ¿Por qué? Porque estoy sacando sodio y estoy sacando agua. Y estoy poniendo, así como ese man de la sal, un poquito de potasio. Pero un poquito. Entonces la relación entre potasio y sodio es... No, igual, se mantiene como en equilibrio, digamos, ¿ya? Concentración de orina. Concentración de potasio en orina. ¿Qué pasó?
No, pues No, sí, ahí sí aumenta a 10. Aumentó a 10. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la aldosterona, eso es lo que hace, elimina potasio. Y si tuviéramos nosotros aquí un cuadradito para ver la concentración de sodio, ¿cómo estaría el sodio? Disminuido. Disminuido. ¿Por qué? Porque estoy absorbiendo el sodio por efecto de la aldosterona. ¿Ya? Ok. Muy bien. Vamos a ver, seguimos avanzando. Oh, wow. Ya. Ahora, ¿qué creen ustedes que suceda, chicos? Lo mismo, los mismos parámetros, pero añadiendo aldosterona. Perdón, antidiurética. Igual, con el volumen, con la concentración, con la concentración de la orina, la concentración de sodio y la concentración de potasio. O sea, las dos, aldosterona y antidiurético. No, solo antidiurética. Ah, Pero quiero saber todo. ¿Qué pasa con la orina? pues disminuye volumen, aumenta concentración. Disminuye volumen, aumenta concentración. ¿Y el resto? El sodio, pues como no tiene nada que ver la antidiurética con el sodio, pues esta parte incluida dentro del aumento de la osmolaridad, digamos, entonces aumenta. Sí. Y el potasio, pues. Y el potasio no hay nada que ver porque no está funcionando la aldosterona. ¿Cierto? Pero la antidiurética es para concentrar agua, algo así. Para concentrar agua. Antidiurética saca agua, ¿no es cierto? Solo reabsorbe agua. Antidiurética Solo saca reabsorbe agua. agua. Pero entonces tendría que ser. Está más concentrada. Porque te acuerdas que el agua ya está. No aumentaría. Pero con la antidiurética También sale Es que la antidiurética solo saca agua, no saca sodio. O sea, bajo Pero el por el volumen. agua sale No, sodio. con No, solo no, sale con agua. el sodio sale el agua. Por eso que la antidiurética no Dijo hace que nada abre los con los canales de agua solutos por- en relación a secreción, o sea, eliminación o reabsorción. No hace nada. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que no vaya a tener alguna alteración, algún influjo, alguna modificación en la orina. Nuevamente, la jarra, que puedo sacar agua o sacar café. Si saco el uno, ¿qué pasa? Si saco el otro, ¿qué pasa? O si saco los dos, ¿qué pasa? ¿No es cierto? En este caso, solamente voy a sacar ¿qué? Agua, Agua. ¿Con qué me voy a quedar ahí? absoluto. Café, Con el café. Entonces, ¿qué le pasa a la orina? Es más concentrado, pero hay menos volumen. Es menos volumen. menos volumen, pero mayor Solo estoy concentración. sacando agua al café. Solo saco agua. ¿Con qué me quedo? No, pero, o sea, lo claro queda que sale agua, pero la osmolaridad se mantiene o aumenta. Eso es lo que quiero que me digan. ¿Qué era el café o el agua? Porque con la aldosterona se conserva y disminuye el volumen. Ya. Con la diurética baja más el volumen Samantha, y se supone deje que se estar en el reabsorbe teléfono. más. Pero es que eso Es que O no sea, sale no, sol. Es que no sale, no se Se hace. reabsorbería más. Agua. Se reabsorbe más Solo agua. agua. Primero, vamos Siempre por los canales partes. de agua. Solo hormona antidiurética. Con respecto al volumen, ¿qué es lo que hace la hormona antidiurética normalmente? Reabsorbe agua. Solo agua, nada más. No reabsorbe sodio, nada, solo agua. Por lo tanto, con respecto al volumen, ¿qué le hará? Se concentra. Disminuirá, ¿no es cierto? Con respecto a la osmolaridad de la orina, Aumenta, aumenta. aumenta. ¿Por qué aumenta la osmolaridad de la orina? Porque no saca ningún. Porque estoy sacando agua de la cafetera, me estoy quedando con el café ahí, o sea, me estoy quedando con los solutos, ¿verdad? Ya. A diferencia de la aldosterona en la que saco sodio y saco agua, ¿verdad? Entonces la osmolaridad de la orina me va a aumentar. Con respecto a la concentración de sodio, Nada tiene que ver. No, no. No tiene No que ver. tiene. Pues Se mantiene. No hace nada con eso. ¿qué pasará con la concentración de sodio en la orina? Menos, o sea, porque Por ahí escuché. sí, menos se está sacando agua. No le sigue el agua. Sigue igual, dice Carlita. Ajá, porque no sigue sacando agua. Es que no sé ¿Cómo? si. Se mantiene, o sea, se mantiene igual. Porque dijo que está sacando agua, ¿no? Estoy sacando agua nada más. Y si O sea, no, Que no sale. Yo digo que aumenta. ¿por qué sale con el agua? ¿O no Yo digo- sale? ¿por qué salió con el agua si no tiene nada que ver con Ah, porque el sodio no sigue el agua sigue el sodio. ¿O cómo? El sodio sigue al agua. el agua le sigue al sodio? Ah, es verdad.
Pero en este caso estoy sacando solamente agua. No, No estoy haciendo nada con el sodio. Aumenta sodio porque aumenta la osmolaridad. O sea, se está concentrado. No, o sea, Si hablamos de osmolaridad, está todos los solutos, todos. Y si decimos que aumentamos la osmolaridad, entonces aumenta la concentración de sodio. Si yo tengo un volumen de orina, si yo tengo un volumen de orina X, y a ese volumen de orina yo le estoy sacando solo agua, me estoy quedando con los solutos ahí adentro, ¿no es cierto? Si yo me quedo con los solutos, la osmolaridad También. aumenta. ¿Puede aumentar mi osmolaridad sin modificar los solutos? no. No, pues si me aumenta la osmolaridad quiere decir que aumentaron los solutos. Y si aumenta la osmolaridad y aumentan los solutos, yo tengo dos opciones. Que sea porque añadí solutos o porque saqué agua. ¿No es cierto? Entonces, en este caso estoy sacando agua. Aumento la osmolaridad. ¿Y qué pasará con la concentración de sodio? Aumenta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener 10 sodios en una piscina a tener 10 sodios en una cuchara de agua. ¿No es cierto? No es lo mismo. En el 1 tengo sodio, sí, súper diluido, por supuesto que está súper diluido, por lo tanto con una osmolaridad bajísima. En cambio en la cuchara yo tengo sodio, sí, y tengo los mismos 10 sodios que la que tuviera en la piscina, solamente que ahora tengo un volumen de este porte. ¿Aumenté sodios? No, siguen siendo los mismos 10. Pero la concentración, esta sí está alta. ¿Por qué? Porque tengo un volumen reducido. Entonces, yo tengo volumen de orina disminuido, osmolaridad de orina aumentada, concentración de sodio aumentado y concentración de potasio aumentado también, ¿no es cierto? Porque estoy sacando el agua. Veamos si eso es lo que sucede, por favor, hermana Tiberetti. Ahí entendí. Responda a eso. Según es que así sí muy entendiendo. El volumen baja. Vamos a ver si eso es lo que sucede. No. Pasa la confundida. Así se deja parlar. Aumenta, disminuye el volumen, por lo tanto aumenta la concentración. Y eso es. Sí, porque estoy jodiendo. Sí, yo sé por qué. Guardando datos. Ok, ¿qué fue lo que sucedió con respecto a los parámetros? Volumen de orina disminuyó, ¿no es cierto? De 200 bajó a 16. La concentración de orina aumentó, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estoy sacando agua, me estoy quedando con los solutos. ¿Qué pasó con la concentración de potasio? También aumentó, no porque la aldosterona o no porque la antidiurética elimine potasio, no, sino que estoy sacando agua y le estoy concentrando a ese poquito potasio que está ahí, lo estoy concentrando nada más. Y si tuviéramos el sodio, aumentaría la concentración de sodio, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Comprendido eso, chicuelos? Sí. ¿Sí? Ya. Muy bien. Ahora, ¿qué creen ustedes que suceda con los mismos parámetros si es que tengo tanto aldosterona como antidiurética? Las dos ahorcan. ¿Qué creen que suceda? Yo. No, pero yo antes de que Doc ya estaba respondiendo. Igual, vayan de uno en uno, despacito, despacito. ¿Qué es A lo ver, que hace el Volumen baja. ¿Qué es lo que pasa con el volumen? Baja Con la volumen. aldosterona. ¿Qué es lo que pasa con el volumen? Con la antidiurética. ¿Qué es lo que pasa con la osmolaridad con el uno? Con el otro. El potasio con el uno, con el Volumen otro. bajo, Y siempre sacando. el sodio con el uno, con el otro. Acá quiere hablar. Despacito, despacito. Ya. ¿Qué es eso? Volumen baja. ¿Puedo hacer esto? ¿Qué es eso? Que yo primero. Yo ya la caché ya, ¿Ya? creo. Primero actúa la aldosterona. Como primero actúa la aldosterona. No, es que no es. A ver, es cierto, esto es una cuestión. No es que actúa primero el uno, luego el otro, no. Recuerden que esto es un circuito. Actúan todos al mismo tiempo. Pero no dijo que la aldosterona primero actúa en la porción distal del túbulo contorno proximal y en la porción, digamos, craneal. Entonces, Sí, actúa sí, primero la pero aldosterona. no es que yo tengo el flujo de ultrafiltrado por pulsos. Me refiero a que no es que yo mando poquito paro.
Poquito falta, ¿no? Es todo el tiempo este que se actúa. Entonces, lo mismo que está actuando acá en la aldosterona, ya acá ya está actuando la antidiurética. Entonces, no es que primero actúa la una y luego actúa la otra, no. Todas actúan al mismo tiempo. Ahora, hay una cuestión. La que siempre va a estar presente es la antidiurética. Esa siempre vamos a tener antidiurética. A veces más, a veces menos, pero siempre vamos a tener antidiurética. La que a veces hay y a veces no hay es la aldosterona. ¿Ya? Entonces no es de que primero actúa la una y a menos actúa la otra, no. Y cuando actúan las dos al mismo tiempo. ¿Ya? No se vayan a basar con, porque les va a confundir más. Que la primera actúa acá, entonces ya se me llevó esto y ya se me llevó el agua, entonces como acá ya no tengo agua y absorbo menos agua, entonces ahorita no se vayan por ahí porque se van a confundir más. ¿Ya? Ok. A ver, entonces, vamos de pasito en pasito. ¿Qué pasará con el volumen? Baja, porque las dos bajan el volumen. ¿No es cierto? Entonces el volumen baja, ¿qué se me ríe? Con respecto a la osmolaridad. Sube la osmolaridad. ¿Por qué? Porque entra potasio. ¿Por qué? Entra potasio. O sea, Primerito, con respecto a la osmolaridad de la orina, ¿qué hace la aldosterona? ¿La aumenta, la disminuye o le mantiene? Le mantiene. ¿La antidiurética qué hace con la osmolaridad? ¿La aumenta, la disminuye o le mantiene? Aumenta la osmolaridad. Entonces el efecto será para aumentar. Entonces la osmolaridad aumenta en orina. Con respecto al potasio, la aldosterona ¿qué hace en orina? Aumenta el potasio. La antidiurética ¿qué hace con el potasio? Lo aumenta. Entonces el efecto final será aumentar el potasio. Y con respecto al sodio, la aldosterona ¿qué es lo que hace? Con respecto al sodio. En orina. Baja el sodio en orina. La aldosterona con el sodio en orina ¿qué hace? Disminuye el sodio en orina porque lo está reabsorbiendo. La antidiurética ¿qué es lo que hace con respecto al sodio en orina? Lo aumenta. ¿se mantiene? ¿Será que se mantiene? Ahí lo que debemos ver, ahí lo que debemos de analizar es sobre el sodio, ¿cuál tiene un mayor efecto en relación a la concentración? Sea la aldosterona o sea la antidiurética, ¿cuál es más potente? La aldosterona. La antidiurética es más potente. Entonces sodio. Vamos a ver si eso es lo que sucede. Por favor, que ahora ponemos las dos. Respondemos lo de la izquierda. Seguimos respondiendo. ¿Potasio qué es? Seguimos respondiendo. Bajaba, subía. ¿Es diurética o antidiurética? Antidiurética. ¿El potasio qué es? No, es que dijo para que se vea más significativo. Se mantiene. Sí, o sea, Y damos de baja el volumen, aumenta la concentración, pero el potasio no se aumenta, la concentración solo se mantiene. Chucha, me confundiste. ¿Y pero la antidiurética le alza o le baja? Le alza. Ahorita vas a ver, ahorita vas a decir. Ah, cierto. Primero, el volumen. ¿Qué sucedió con el volumen? Bajo, no se puede dar Aldosterona. La aldosterona. ¿Qué pasó con el volumen? El volumen bajó. Cuando actúan las dos baja mucho más. Pero si analizamos, miren, solamente con la aldosterona el volumen bajó de 200 a 180. Utilizando la antidiurética bajó de 200 a 16. O sea, ¿quién es más potente en reabsorber agua? Entre las dos hormonas. La antidiurética, ¿no es cierto? Cuando utilizamos las dos, baja aún más en potencia ese efecto de reabsorber agua. De 200 baja a 12.67. Con respecto a la concentración de orina, ya lo analizamos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede? Aumenta. Primero, el efecto en la concentración de la orina con respecto a la aldosterona no es tan evidente, porque saco sodio, saco agua y pongo un poquito de potasio. Entonces la concentración no es como que se altera mucho. Pero cuando yo utilizo en cambio la antidiurética, ahí sí me afecta la concentración. ¿Por qué? Porque estoy sacando muchísima agua y me estoy quedando con todos los sólidos. Entonces el efecto en relación a la concentración se va a ver enfocada hacia el efecto de la antidiurética, ¿no es cierto? Por eso aumento mi concentración a 1200 miliosmoles. Con respecto a la concentración de potasio, si aumento la osmolaridad,
tengo que aumentar los electrolitos, los tengo que aumentar, ineludiblemente los tengo que aumentar, porque si no me aumentan los electrolitos, los solutos, no aumenta la osmolaridad. No puede ser que aumente la osmolaridad y disminuyan los solutos, no existe eso. Si aumenta la osmolaridad, aumentan los solutos. ¿Qué pasó con el potasio? Aumentó mi concentración de potasio, ¿no es cierto? Y si tuviéramos el sodio, también aumentaría. ¿Por qué? Porque estoy aumentando mi osmolaridad, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Comprendido? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos? Ya, ok. Hemos probado. Ok. Veamos si tengo. Hay otra actividad aquí en esto. Pregunta 2, pregunta 3. No, ya nada. Por favor, entren a su plataforma, chicos. Gracias, Carlota. Sí. Entonces, la En antibiótica la no. distal y en la porción cortical del. Ya. Ok, bueno, ingresen a esta plataforma, chicos. Por favor. Toda esta fila tiene que verse la bolita. Quiero ver sus pantallas. Y los que están al final también dados la bolita, quiero ver sus pantallas. O sea, de hecho, todos los que están